bueno, que era la razón social. También se mencionó que regía bajo el artículo 25 del Código de Comercios. Y ya, bueno, pues sí que la empresa podía ser sin ánimo o con ánimo de lucro, que la que íbamos a ver era con ánimo de lucro. Y ya, que podía ser pública o privada. Ojo que por ahí están sonando celulares, ojo con eso que yo no permito celulares en clase, se supone que usted está en clase, ¿de acuerdo? Bien, Catherine, ayúdeme, complemente ahí, jovencita. Bueno, además de lo que ya dijeron mis compañeros sobre la definición, el decreto que lo define como ente económico y el Código de Comercio, vimos algunos como de las características sobre los ingresos operacionales y no operacionales, la razón social que ya la mencionaron y ya por último, pues la tarea que dejaste. Listo, ¿y cuál era la tarea? Averiguar sobre el salario mínimo legal vigente del año 2021 y cómo era la clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño. Bien, perfecto. Listo, ya lo vemos ahorita. Bueno, entonces, gracias. ¿Me comentan cuando vean la pantalla a Catherine o alguno, por favor? Ya, profe. Vale, mijo, gracias. Entonces, lo que han dicho, hablamos del artículo 6 del decreto 2649 de 1993, hablamos del artículo 25 del Código de Comercio con la definición de empresa, y aquí tenemos que empezar a decir que la habíamos mencionado ayer por encima, pero lo retomamos ahorita, y es que la contabilidad existe porque hay empresas. Entonces, cuando uno va a crear una empresa, digamos que uno tiene que saber qué genera cuando lo hace. Entonces, debe tener claro cuáles son sus objetivos económicos y sociales. Normalmente, cuando se crea cualquier empresa, hay una generación de riqueza para mejorar el nivel de vida de los empresarios. Ojo, aquí es el nivel de vida de los dueños, no es el de los trabajadores. La razón de ser de las empresas son los empresarios. Sin embargo, eso no significa que pues, no se contrate personal y se contribuye al crecimiento de la sociedad en general, porque cuando una persona se contrata en una compañía y se le paga un salario, con ese salario esa persona puede adquirir otros bienes y servicios de otras empresas, lo que hace que se fomente lo que se conoce como el círculo de la economía y haya más mano de obra productiva, las familias tengan ingresos, puedan adquirir bienes y servicios y la economía crezca. Adicionalmente, cuando esto se logra de que el círculo de la economía funcione, que eso lo vieron en FUEC, se contribuye al desarrollo económico y social del país, o bien de la región, o del municipio, de la ciudad o del departamento en general, porque se genera empleo. Pero además, cuando las empresas generan ingresos, no solo para las personas, sino para las empresas, cuando usted le paga el salario a la persona, o cuando usted genera ingresos para la compañía, en ambos casos hay que pagar impuestos. Entonces, eso sirve para que el Estado pueda realizar otras obras, carreteras, hospitales, escuelas, desarrollo en comunicaciones y demás, y eso permite que todos tengamos bienestar. Que usted tenga una concepción errada siempre del impuesto, pues o que digamos que todos los impuestos se lo roban, bueno, digamos que eso es harina de otro costal, pero digamos que la razón de ser de los impuestos es porque contribuyen al desarrollo de otras actividades que permiten el bienestar de toda la sociedad. Adicionalmente, pues obviamente como se pagan impuestos, tenemos una renta pública, si adicionalmente lo que yo hago es exportar o importar, pues genera un flujo de divisas, porque cuando yo pago al exterior no lo pago en pesos, sino que tengo los pesos, los vuelvo la moneda que corresponde al pago, pueden ser dólares, euros, yen japonés, libra esterlina, y hago un flujo de divisas. Lo mismo ocurre cuando yo le vendo al exterior y me pagan a mí me pagan en dólares o en euros o en yenes y aquí los tengo que volver pesitos porque es la moneda de circulación nacional. Eso entre otras actividades, porque adicionalmente se logra que las ciudades generen otro ambiente cultural, que las personas puedan acceder a la educación, en fin, digamos que la creación de empresas per se es un elemento vital para el crecimiento de cualquier sociedad. Sin embargo, digamos que cuando uno habla de creación de empresas, uno tiene que tener claro que el que crea la empresa es un empresario. Es alguien que tiene una idea de negocio, seguramente un capital.
El problema en Colombia es que buena parte de las empresas que se crean surgen como resultado del resentimiento de ser empleado. Entonces, algunos dicen, ay, es que yo ya no quiero ser empleado, yo quiero ser mi propio jefe. Y no tienen ni idea lo que significa ser jefe, porque cuando usted es empleado, trabaja juiciosito y le pagan su nómina normalmente, pero cuando usted es jefe tiene que salir a buscar la plática para pagarle a los demás. Cuando la gente quiere crear su propia empresa, no estoy diciendo que no se crea empresa, por el contrario, hay que crear empresa, pero hay que entender las dimensiones de ello. Cuando se crean empresas, uno tiene que hacerlo pensando en que lo que uno va a hacer es diferenciador, que tiene mercado y que el producto o el servicio que se va a ofrecer tiene salida y lo van a comprar frecuentemente o lo van a adquirir frecuentemente. Pues para ello, el empresario debe realizar algo que se llama proyecto empresarial, que también recibe el nombre de plan de negocios o plan de empresa. Esto que ustedes ven aquí, digamos que lo volvemos a retomar en las 2 últimas semanas del curso, pero ya viéndolo desde la parte de la evaluación de proyectos. Entonces, cuando un empresario quiere crear su empresa, tiene que sentarse juiciosamente y hacer lo que se conoce como un estudio de mercados. Mirar si lo que él va a lanzar en el mercado lo necesita la gente, porque si la gente no lo necesita, pues no se lo van a comprar. Adicionalmente, que el producto sea un consumible, que se compre frecuentemente para tener sostenibilidad en el tiempo. Y eso es lo que normalmente conocemos como viabilidad comercial. También tiene que hacer una viabilidad técnica, es decir, mirar si existen las maquinarias, los procesos, dónde la va a ubicar, cuál es el tamaño de empresa que requiere físicamente, de acuerdo a la maquinaria y al número de personas que van a trabajar en ella. Entonces tiene que hacer una viabilidad técnica, pero también tiene que hacer una viabilidad de gestión organizacional y de tipo legal. Aquí cuando hablamos de viabilidad de gestión, tiene que ver con la parte administrativa. Entonces mirar una cosa es lo que yo necesito para producir y otra cosa es para operar. Entonces, ¿cuántos vendedores o cuántos administrativos, cuántos gerentes, que el contador, que la secretaria, que la recepcionista? Todo esto tengo que dimensionarlo y mirar lo adicional que se requiere, porque una empresa no funciona solo con personal. Se requieren muebles y enseres, se requiere tener servicios públicos, se requiere tener papelería, algo de cafetería, unas instalaciones, aunque digamos que ahorita en época de pandemia, pues muchos trabajamos desde la casa, no esperemos que pronto recuperemos nuestro espacio en las oficinas y demás, porque el cambio es necesario y estar fuera de la casa también es bueno. Entonces, también se necesita saber si el lugar donde se va a trabajar va a ser propio, si va a ser arrendado, aplicar unos seguros, tener la vigilancia, o sea, todo lo que implica el montaje de una empresa. Y aquí donde dice la parte legal, no crean que estoy hablando de que el negocio es legal. De por sí, desde que entramos en esta asignatura, asumimos que todo lo que hacemos es honesto y transparente, por ende legal. Cuando aquí me refiero a la parte legal, o nos referimos a la parte legal, son los trámites de funcionamiento que debe llevar a cabo una empresa para su puesta en marcha. Entonces, que hacer la escritura, llevarla a la notaría, hacer el trámite en Cámara y Comercio, adicionalmente pedir los permisos o sacar las licencias pertinentes de acuerdo a la actividad que vamos a realizar. Entonces, no tiene nada que ver con que el negocio sea legal, porque por ende asumimos que es legal. Conocer la normatividad, que si yo voy a colocar, por ejemplo, un bar o una tienda que distribuye traguito, pues saber que la norma dice que no se pueden colocar cerca de instituciones de educación superior en tantos metros, es conocer toda la normatividad para que no nos veamos afectados y después tengamos que pagar sanciones o de pronto cerrar el negocio. Tenemos que también hacer como empresarios una viabilidad ambiental. Mirar que nuestro producto no contamine, saber que si vamos a tener una empresa, cómo va a ser el manejo de desechos, de residuos, que si estamos cerca a una cuenca hídrica, saber que no la vamos a alterar, que si estamos cerca a animales o plantas, saber que lo que emitimos no va a contaminar, ni a dañar, ni a afectar. Entonces, hacer una viabilidad ambiental y mirar cuál va a ser el impacto que eso tiene en la sociedad. Y por último, se hace una viabilidad económica y financiera, es decir, revisar que el negocio va a dar plata, porque digamos que, si recuerdan ayer, dijimos que aunque Catherine también lo decía cuando hizo el resumen, y decíamos que hay empresas que son no lucrativas, digamos que en el caso nuestro nos importa por ahora las lucrativas.
Cuando usted tenga mucha plata, no se angustie, puede hacer las fundaciones y demás, lo que se le ocurra. Este trabajo de este proyecto empresarial o plan de negocios o plan de empresas, como normalmente se llama, se hace ex ante. Es decir, antes de que uno ponga la empresa a funcionar, que es donde yo les decía, se cometen muchas veces el error en Colombia. Entonces, por el afán de crear la empresa, creamos la empresa, ponemos el negocio, alquilamos el local, montamos el cuento, y 6 meses después nos damos cuenta que el negocio no dio. Pues no dio porque usted no se dio cuenta que lo que estaba sacando al mercado no lo necesitaban, o que hay mucha competencia, o que la competencia vende a un precio más barato que el suyo, o el lugar donde se encuentra ubicado no es el adecuado. Es decir, las condiciones con las que montó el negocio no eran las correctas. Entonces uno previamente tiene que hacer todo un análisis pertinente para mirar que lo que uno piensa va a funcionar. Esta creación de empresas recibe, digamos que cuando uno habla de creación de empresas, uno habla de compra, venta y demás, se refiere a toda la actividad mercantil. Y cuando hablamos de actividad mercantil, hacemos alusión al comercio. Y cuando hablamos de comercio, es cualquier actividad socioeconómica que consiste en la compra y venta de bienes o servicios. Entonces, producimos, obviamente producimos y vendemos, o compramos y revendemos, o ofrecemos un servicio. Entonces, cuando hablamos de actividades comerciales o industriales, entendemos ese intercambio y hablamos que ese intercambio se hace a través de algo que se conoce como mercadero comerciante. Digamos que el término mercader en nuestra época ya no es tan común, pero sí se utilizaba desde la Edad Media, que se hablaba de los mercaderes, aquellos que se ubicaban en los puertos de las ciudades para recoger productos o transportar productos vía marítima, obviamente inicialmente, y entonces se hacía el comercio, se intercambiaban productos. En una época al principio se intercambiaban, que era lo que conocíamos como trueque, después empiezan a aparecer los medios de pago, y finalmente ya en esta altura de la vida hacemos transacciones casi que sin tener efectivo. Entonces, digamos que esta es como la referencia para entender el cuento. ¿Dónde hacemos todos estos procesos? Pues obviamente estos procesos los hacemos ante las entidades pertinentes y que corresponden a la reglamentación adecuada. Ya lo vemos en unos 5 minutos. Las empresas, digamos que se clasifican por 4 maneras. Yo puedo decir qué tipo de empresa está teniendo esta clasificación. La primera clasificación tiene que ver con la actividad económica, ¿de acuerdo? Entonces decimos que las empresas se clasifican de acuerdo a su actividad económica. Sergio, mijo, su merced que es de economía, dígame cuáles son las actividades económicas, cómo se clasifican o cómo se llaman esos sectores. Hola, esos sectores son el primario, secundario y terciario. Perfecto, mijo, ahora explíqueme qué es el primario. Muy bien, Sergio. ¿Qué es el primario, mijito? El primario es el sector de todo lo que tiene que ver con las materias primas. Y la agricultura y la ganadería, ¿no? Sí, señora. Listo. Secundario. Es el que tiene que ver con la manufactura, ¿puede ser? Sí, perfecto, estaba dicho. Cuando transformamos esa materia prima, entonces hacemos la manufactura, la industria. Muy bien. ¿Y el terciario? El tercero era ya de los servicios. Si no Correcto, perfecto, mijo. Entonces vamos a verlo tal cual como lo dijo Sergio. Entonces vamos aquí. Entonces tenemos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Y Sergio lo dijo perfecto. El sector primario es aquel donde encontramos la extracción de materia prima o la agricultura y la ganadería. En el sector secundario hacemos la transformación de esa materia prima en productos, que es lo que conocemos como industria o manufactura, y el sector terciario es el de los servicios. Entonces aquí tenemos la educación, la salud, las comunicaciones, el transporte, entre otros. Entonces, me devuelvo aquí un segundito. Entonces, de acuerdo con su actividad económica, cuando yo les pregunte en un quiz o en un parcial, dígame cómo se clasifican las empresas de acuerdo a su actividad económica. Entonces, su merced me dice primaria y me dice que es la primaria, secundaria, que dice que es la secundaria y la terciaria. Después viene una parte que podemos, de otra forma, podemos clasificar las empresas si es de acuerdo al origen. Señor. ¿Me podría repetir qué es el sector secundario, por favor? Claro, mijo, el sector secundario es la transformación de la materia prima. ¿Sí? Entonces tenemos la manufactura y la industria. ¿Sí, mijito? Sí, profe, gracias. Entonces, para que te quede mejor, en la primaria, en el sector primario, su merced tiene la materia prima.
ahí la tiene quietica. En el secundario la transforma, entonces ya tiene otro proceso, ¿de acuerdo? Y en el terciario, o el sector terciario, ya no hay transformación, sino simplemente son los servicios. ¿Vale, mijo? Listo, profe. Vale. Profe, Señora, una pregunta. Y hablando del sector cuaternario, ¿no está considerado? y según usted, ¿cuál es el sector cuaternario? Pues según lo que vi, es el sector encargado a la investigación y tecnología. Entonces, por ejemplo, hablando de laboratorios o Sí, pero que, alguna, perdón, te interrumpo, ¿y qué saca un laboratorio? pues, no sé, investigaciones y No, demás. digamos, no, entonces su merced, te lo va a pintar así, no se va a molestar por lo que le estoy diciendo, sino para que lo quede claro, No, ¿vale, jovencita? sí, sí, Su sí. merced entra a un laboratorio, ¿y con qué entra el laboratorio, jovencita? ¿Con qué entro? Con los implementos. ¿Listo? Y So- que, ¿cómo hace investigación? O sea, su merced se sienta con sus implementos y ya, ¿cierto que no? No, no, señora. Su merced toma algo, ¿cierto? O toma una Ujú. materia de algo y la transforma en una vacuna, por ejemplo. Pues cuando su merced ve O un sea, medicamento, qué pena. dime, O sea, ahí podría ser considerado como secundario, ¿sí? sí, No por ejemplo. hay empresa con sector cuaternario. Lo que pasa es que el cuaternario es bastante discutible porque al final tú tienes que producir algo. ¿Sí me entiendes? O sea, tú Sí, sacas el señor. resultado de algo. Entonces, por ejemplo, tú me Ok. pones el ejemplo del laboratorio. Su merced saca ¿qué? Una vacuna. Y la vacuna es un producto, ¿cierto? Que tiene una serie de componentes que salen de una base. ¿Sí? Sí, señora. Cuando su merced está haciendo un software y no tiene ni idea, tiene unos componentes y termina siendo un producto, ¿cierto? Sí, Entonces, señora. por eso te digo que es bastante debatible y por eso algunos discuten que el cuaternario es algo, es el resultado de mezclar los tres anteriores. No sé si me hago entender, Vale. Sí, señora. Gracias, profe. ¿vale? Pero no es no porque no, o sea, es porque digamos que al final hay un producto que representa esa investigación. Cuando, cuando tú, por ejemplo, coges tierra, estoy diciendo una bobada, pero para ejemplificar, va a una finca, coge la tierra, la analiza, mira si es arenosa, si es terrosa, si sirve para un producto u otro, al final está haciendo investigación, pero saca un resultado. Entonces el informe dice, la tierra sirve para cultivar papa y no sirve para cultivar algodón. Pero el resultado de esa investigación sale el resultado de esa investigación sale como producto de haber tomado una materia prima y haberla analizado. No sé si me hago entender mejor. Sí, profe. ¿Sí? Vale. Sí, señora. Ahora, cuando por ejemplo tú estás haciendo investigación del comportamiento humano, ya que estamos de moda con Robert Stiller y Thaler, con las narrativas y la política conductivista, entonces uno tiene un producto que es el ser humano. Y entonces mira el comportamiento, como cuando ahorita como el que están haciendo muchos colegios, sobre todo en Bogotá, de alto turmeque, como dirían los papás, y es que llegan los papás con el chino y lo meten en un chino, cariñosamente hablando, lo meten en un salón y le dicen, ¿saben qué? Ya venimos con la directora del colegio y ya le venimos a entrevistar para ver si el niño se ha aceptado en el colegio. Y al cual que película de policías y ladrones, tienen a los ladrones y uno ve, los policías ven desde una ventanita atrás, así ocurre en los colegios a veces. Entonces tiene una ventanita donde ven el comportamiento del chino con los papás, y entonces le colocan ahí unos juguetes y toda esa cuenta, y entonces la mamá empieza, no vaya a decir que su papá regaña, no vaya a decir que su mamá grita, no vaya a decir, de afuera están viendo todo el comportamiento de las familias, pero mira que es un proceso de investigación, pero donde el producto es ¿quién? El ser humano. No sé si me hago entender también con ese. Sí, sí, profe. Sí, ¿Vale? claro. Vale. Sí, señora. Entonces, normalmente, pues uno habla de esos actividades económicas. Vámonos con el origen de capital. Entonces, en el origen de capital es de donde provienen los recursos con los que se crea la empresa. Entonces, la empresa se puede crear con tres tipos de recursos. La empresa con recursos de capital privado, creamos una empresa privada. Entonces, donde la plática la ponemos nosotros, los que trabajamos ahí
con el esfuerzo de nuestro trabajo, tenemos un capital y creamos la empresa. Pero también tenemos empresas públicas cuyo origen de capital proviene del aporte del Estado. Sin embargo, hay que tener claro que el mayor porcentaje de los ingresos del Estado provienen de los impuestos. Es casi que uno podría decir que esa empresa es de uno, pero no es cierto, pero podría uno soñar con eso. Entonces, las empresas públicas se crean con aportes del Estado, pero tenemos la opción de tener empresas que se conocen como mixtas, donde el aporte de capital proviene de los dos anteriores, es decir, de los particulares y el Estado. Por ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol tiene un comportamiento del 90% público y el 10% privado, que fue la emisión de acciones que se hizo hace algunos años y que buena parte de las personas de este país tienen acciones. Entonces, esta es una empresa mixta. ¿Claro ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, tomar eso como un no. Después viene la clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño. Catherine, corrígeme, esa era parte de la tarea, ¿cierto, jovencita? Señora profe, qué pena, es que se están recortando. ¿De acuerdo a su tamaño era una parte de la tarea? ¿Cómo se clasifican las empresas de acuerdo a su tamaño? Bueno, listo. Daniela, su merced linda, ¿me ayuda con ese punto? ¿Cómo se clasifican las empresas de acuerdo a su tamaño, de acuerdo con tu tarea? Sí, profe, microempresas, ¿Sí? Pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Perfecto. ¿Y cuánta plática se necesita para hacer una cada una? No, profe, ahí yo no miré el dinero, sino como las personas que trabajan. No, lo porque que eso cambió. encontré. Por eso les dije, averigüen la última, que es la del 2019. Por eso les dije ayer, ahí primero se clasificaban de acuerdo al número de trabajadores, después al número de activos, y ahora desde el 2019 se clasifica de acuerdo a sus ingresos. ¿Alguien lo tiene, jovencitos? ¿Alguien que me ayude? Profe, yo lo tengo, pero me falta solo o sea, mejor dicho, ya le explico qué me falta. Vale, listo. Ya te doy la palabra, un, Judy. Según esto, hay un decreto, el Sí. decreto 957 del 2019, que establece la Sí. nueva clasificación empresarial de tamaño, que es micro, pequeña y mediana. La grande, yo no sé por qué no estaba en el coso No, del pero la gobierno. grande también, mejor. Son las 4. Y es manufactura, que es hasta los 881 millones. Ajá. O sea, las cifras son de cifras de ingreso por actividades ordinarias anuales en millones de pesos colombianos de 2019. Correcto. Sí, sí. Entonces, esa es la micro, que es de manufactura, hasta 811 millones, según lo que vi acá. En servicios de la microempresa es hasta 1.131 millones de pesos y el comercio de la microempresa es hasta 1.535 millones. En pequeñas empresas ya como que el rango sube y es desde 811 millones hasta 7.027 millones. Uh-huh. En servicios desde 1.131 millones hasta 4.523 millones. Y en comercio de la pequeña empresa desde 1.535 millones hasta 14.781 millones. Uh-huh. Y por último la mediana, que es desde 7.027 millones hasta 59.527 millones. En servicios, esa era manufactura, qué pena. En servicios, desde 4.523 millones hasta 16.558 millones. Y en comercio, en la mediana empresa, desde 14.781 millones hasta 74.066 millones. Perfecto. Por tamaño. Perfecto. Entonces, Juan David, gracias, mijo. Entonces, mire, para contarles a todos y para que lo entendamos bien, hasta antes del 2019, este decreto es de julio, pero empezó a ser vigente en diciembre, porque el decreto empezaba a funcionar 6 meses después de emitido, empezó en diciembre del 2019. Antes de 2019, uno clasificaba las empresas por tamaño de acuerdo a la siguiente forma. Primero, como hasta el 2017 se clasificaba de acuerdo al número de trabajadores. Entonces uno decía, las microempresas, menos de 10 trabajadores. Las pequeñas, entre 10 y 50. Las medianas, entre 51 y 100.
y las grandes más de 100. Sin embargo, como la Internet y la globalización han cambiado esos procesos, porque hay muchos cargos que se han eliminado, bien porque ya no se requieren, y pongo un ejemplo claro, y son, por ejemplo, las secretarias o las asistentes, que yo siempre he creído que, y siempre lo digo en tono jocoso, es que son una especie en vía de extinción, porque antes uno necesitaba que la secretaria le hiciera la llamada, o que le hiciera la carta, o que armara la reunión. Ahora usted arma la reunión por Zoom o por Teams, manda el WhatsApp con el mensaje, hace la llamada ahí por chat, o sea, son elementos que van desapareciendo y además con el cuento de la moda ambiental, donde se pide que ya no usemos tanto papel, pues hay muchos comunicados que desaparecen y uno simplemente manda el correo y listo. Entonces, hay muchos cargos que han desaparecido. Adicionalmente, cuando las empresas están automatizadas también desaparece mucho personal, entonces ha hecho que las empresas cada vez sean más pequeñas en cuanto a volumen de personas. Entonces esa clasificación empezaron a creer que ya estaba fuera de moda, porque además uno podía trabajar solito, 2 o 3 trabajando desde su casa o sin necesidad de mucho arandel alrededor, y entonces se cambió de opinión. Entonces dijimos, bueno, ¿sabe qué? Ya no podemos clasificar a las empresas por su número de trabajadores, las vamos a clasificar de acuerdo a sus activos. Entonces dijimos, bueno, entonces ¿cómo lo hacemos? Entonces dijimos, las microempresas hasta 500 salarios mensuales legales vigentes. Entonces uno tomaba los 500 salarios, lo multiplicaba por el salario del año y eso le decía a uno cuánto era el valor de la microempresa, si era una microempresa o no. Las pequeñas iban entre 501 y 5.000 salarios mensuales legales vigentes. Las medianas entre 5.001 y 30.000 salarios mensuales legales vigentes, y las grandes mayores de 30.000 salarios mensuales legales vigentes. Lo mismo, tomábamos y multiplicábamos por el número de salarios y a partir de ahí decíamos, a esta como tiene tantos activos, las clasificamos distintos. ¿Cuál fue el problema que también se encontró? El problema que se encontró es que muchas empresas empezaron a no tener tantos activos. Entonces, simplemente arrendaban o alquilaban o hacían un leasing y no compraban activos, es decir, no compraban ni las máquinas, ni los carros, ni los edificios, ni la flota de transporte. Simplemente lo que hacían era arrendar, pues como eso no es propiedad de la empresa, pues no hace parte de su activo. Entonces, también dijimos, bueno, nos están dando por la cabeza, dijo la DIAN y dijo el Estado, cambiemos la clasificación. Entonces, en el 2019, tal como dice Juan David, se empezó a trabajar a partir de diciembre de 2019 4 grandes grupos. Entonces si mantenemos la microempresa, la pequeña, la mediana y la grande, pero ahora nosotros catalogamos las empresas de tamaño de acuerdo a sus ingresos, porque usted los ingresos sí no los puede ocultar. Entonces, como no se pueden ocultar y no se pueden cambiar, entonces dijimos es muy fácil y además como empezaba a funcionar el cuento de la facturación electrónica, pues difícilmente todavía le quedaba mucho más a las empresas de poder evadir cómo se constituían. ¿Por qué nos afecta o por qué nos importa la clasificación de las empresas? Porque de acuerdo a las empresas, de acuerdo a su actividad, algunas tienen que pagar más impuestos y otras menos impuestos o impuestos adicionales. Y adicionalmente algunas pueden tener exenciones tributarias y otras no. A partir de este momento, cada vez que yo hable de algo tributario, estamos hablando de impuestos. Entonces, digamos que la categoría, esto se actualiza cada año, está la del 2019, pero se actualiza cada año con base en una unidad que se llama la VT. Y la VT es la unidad de valor tributario, pero por eso no se me vayan a enredar ahorita. Lo importante es que entiendan que ahora se cataloga de acuerdo a sus ingresos. Entonces, tenemos de acuerdo a su actividad económica, ya sabemos primaria, secundaria y terciaria, de acuerdo a su origen de capital, tenemos privadas, públicas y mixtas, y de acuerdo a su tamaño tenemos microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, de acuerdo a sus ingresos, y nos faltaría de acuerdo a sus formas de asociación. Entonces, de acuerdo con sus formas de asociación, nosotros tenemos la siguiente clasificación. Ya sabemos que una empresa son un grupo de personas que colocan un capital, que tienen una misión, una visión, unos objetivos corporativos, que se reúnen para tener un objetivo común y es aumentar su capital. Entonces, las sociedades o empresas son un acuerdo de voluntades y esas sociedades o acuerdo de voluntades las podemos clasificar en grandes 5 grupos. Uno, las empresas de capital. Otro grupo, en empresas de personas. Otro grupo en empresas de naturaleza mixta.
otro grupo en empresas de comercialización internacional y otro grupo en sociedades de hecho. Espero ahí para que vayan copiando sin problema. ¿Listo, chicos? Voy a pasar a un Word para tratar de explicar. Profe, ¿En qué, mijo? sí, en la parte que dices como de asociación de personas, de sociedades, de hecho, o sea, eso sí no lo entendí. Mijo, ya les voy a explicar. Bien, dale. ¿Vale? Bueno, entonces, decimos que las empresas se clasifican en empresas mayúscula, ¿no? Empresas de capital. Voy a explicarlo aquí, después vamos a la diapositiva como para entenderlo mejor. Una de las clasificaciones es empresas de capital. Son empresas cuyo aporte se llaman acciones. Quien coloca las acciones se llama accionista. Entonces, se llaman empresas de capital porque su aporte está dado en acciones. ¿Sí, mijo? ¿Vamos mejorando? Sí, señora. Vale. Y la acción es un título valor que le da derecho a alguien de ser dueño de una empresa. Entonces, dentro de las empresas de capital tenemos dos grupos. Un grupo que se llaman sociedades anónimas abiertas. Voy a colocar al otro aquí abajito. Y el grupo 2 se llaman sociedades anónimas, son con lo que arrancamos, anónimas cerradas. ¿Qué es una sociedad anónima? Pues es una empresa en la que, por ejemplo, 5 de nosotros, entonces está Daniela, Dylan, Eduardo, Fabián y yo, que formamos 5, colocamos cada uno 30 millones de pesos y decimos vamos a armar la empresa. Entonces tenemos un capital de 150 millones. Y vamos a hacer nuestra empresa por acciones, es decir, nuestro capital se llaman acciones. Nosotros 5 tenemos que abrir la empresa porque una sociedad anónima mínimo necesita 5 socios. Mínimo. Si hay 4 no funciona. Se cambia de sociedad y se le pone otro nombre. Pero una sociedad anónima mínimo necesita 5 socios. Esta sociedad anónima abierta, al igual que la cerrada, ambas necesitan mínimo 5. La diferencia entre las abiertas y las cerradas es que las abiertas cotizan en bolsa. En bolsa de valores, para ser más claros. En Colombia tenemos algo que se llama la Bolsa de Valores de Colombia. Y si usted tiene un capital, puede contratar ubicar un comisionista de bolsa y que le ubique una empresa que usted quiere, y si la empresa está vendiendo acciones, usted las puede comprar. Es decir, cualquiera puede ser dueño de esta empresa. Dueño entre comillas, ¿no? Porque pues si yo solo compro 1 millón de acciones y la empresa vale 1000, pues yo apenas soy una pulga dentro de todo el pulguero, ¿cierto? Pero si yo soy el que creó la empresa, seguramente tendré el 51 o el 52 o el 53% del capital de la empresa para tener mayoría y tener, digamos, poder absoluto. Entonces, la diferencia entre una sociedad anónima abierta y una sociedad anónima cerrada es que la sociedad anónima abierta cotiza en bolsa, la sociedad anónima cerrada no cotiza en bolsa. En Colombia solo tenemos 68 emisores. Somos un mercado bastante pequeño para ser realistas. Entonces, mijito, me va contando si le va quedando claro o no para explicar mejor. Bueno. Sí, profe, no hay problema, ahí estoy entendiendo. Vale. Una pregunta. Señor. La sociedad anónima necesita mínimo 5 accionistas, ¿verdad? Sí, mijo. Gracias, profe. En ambos casos. Profe, Bueno, una duda. señor.
Profe, digamos, si yo tengo una empresa de sociedad anónima cerrada y la quiero pasar abierta, o sea, si quiero cotizar en bolsa, Sí. ¿ahí qué procedería? Uy, mijo, eso es otra materia, pero lo explico rápido, ¿bueno? Dale, profe. ¿Usted me permite un segundo? ¿Solo un segundito? Sí, claro, profe. Gracias, amigos, es que estoy buscando la diapositiva de la clase que estaba dictando anterior que corresponde a ese tema, ¿vale? Para apoyarme mejor. Bueno, cuando una empresa no hace parte de la clase, pero para que no quede duda de nada, cuando una empresa quiere participar en bolsa, hay unos participantes del mercado de la bolsa de valores. ¿Su merced ve bien la diapositiva ahí, mijito? Sí, señora. Vale. Hay una entidad que se llama la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la que controla este cuento. Entonces tenemos la Bolsa de Valores de Colombia, que es quien hace la inscripción, donde se negocia la bolsa. Cuando, digamos que esta es tu empresa. La empresa cuando va a cotizar en bolsa se llama un emisor, emite títulos valor, es decir, acciones. Esta empresa, cuando quiere cotizar en bolsa, tiene que pedirle autorización primero a su junta directiva, ¿de acuerdo? Y pedir para que ellos todos estén de acuerdo en que se va a hacer el lanzamiento en bolsa. Se tiene que contratar una firma que se llama una calificadora de riesgo, que evalúa el riesgo que podría correr un inversionista al comprar esa acción. Entonces, las calificadoras de riesgo en Colombia son 3, básicamente, y ellas determinan de acuerdo a unos estándares y a unas categorías qué nivel de riesgo pueden correr. Algunas clasifican desde AAA hasta bonos basura o acciones basura o títulos basura, otros son con números, otras tienen un signo más, un signo menos, pero son empresas que lo que hacen es evaluar el riesgo que podría tener un inversionista. Obviamente hay que pagar esta calificación. Cuando tú ya tienes esa calificación, contactas a la Bolsa de Valores para hacer todo el trámite, se hace el registro en DECEVAL, que es el Depósito Central de Valores, se contrata un comisionista de bolsa que es el encargado de negociar las acciones dentro de la bolsa y simplemente aparecen los inversionistas que son los que compran y venden. ¿De acuerdo, mijo? Sí, profe, muchas gracias. Vale, mijito. Le invito a mi clase de GEPIN cuando quiera. Espera, ahora busco el material. Espera que me perdí. Profe, Señor. es que tengo una pregunta en lo de las sociedades cerradas, que tú dijiste que, bueno, pues que cada socio tenía como su acción, pero digamos, si un socio quiere como retirarse de la empresa y vender esas acciones, ¿se puede vender a un particular o necesariamente, obligatoriamente la empresa ya tiene que comprar esas acciones? Mijo, esa es parte de tu tarea, pero te la voy a contestar. Bueno, ese es un taller que tienen que hacer que se llaman causales de disolución. Pero vamos al caso particular que tú estás planteando. Supón que estábamos los 5. ¿Se acuerda que 5 armamos aquí una empresa? Sí, profe. Que éramos Daniela, Dylan, Eduardo, Fabián y yo. Entonces, resulta que Fabián se aburrió de estar en la empresa porque no nos aguantó ni 5 a Daniela y a mí. Entonces, él dice, yo me quiero ir de la empresa y quiero vender las acciones. Entonces, los primeros se tiene que buscar dentro, como hay solo 5, hay que proponer un quinto y esperar que el quinto esté de acuerdo con la sociedad, ¿no? Que los socios que están ahí estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque como es un externo que no hacía parte de la compañía, entonces hay que buscar un quinto. Supongamos por un momento que Daniela, Dylan, Eduardo y yo no queremos que haya un nuevo accionista, pero como con mínimo 4 no se puede funcionar, nosotros podemos hacer cambio de empresa y volvernos una sociedad anónima simplificada. ¿Sí, mijo? Ah, listo, profe, sí, señora. O sea, no me puedo quedar con menos de 5. Ahora, que llega uno quinto, pues se puede entrar, si la junta está de acuerdo, se puede buscar un quinto. ¿Listo? Ahora, es posible que el quinto socio quiera proponer a alguien que se las quiera vender y puede llegar. Lo otro que también puede ocurrir con mucha frecuencia es que uno de los accionistas se muera. Supón que estamos los mismos 5, pero obviamente la que se va a morir soy yo. No va a querer que ninguno de ustedes se muera. Entonces, me morí yo. Entonces, ¿la empresa queda con cuántos socios, hijito? ¿Con 4? En principio, porque se supondría que mis descendientes o los que van a recibir mi herencia son los dueños de esa acción y son los que querían reemplazarme en la junta directiva. ¿Listo?
Ah, listo, profe. O sea, pues en ese caso ya entrarían como los herederos, ¿sí? Como mis hijos y eso. Exactamente. Ahora, ¿qué Ah, pasa ya. cuando alguien, a mí esta pregunta normalmente me la hacen en clase, y es, profe, ¿y qué pasa si el que se murió no tiene herederos? Yo siempre digo lo mismo, siempre aparece alguien, eso sí, eso es impajaritable, o sea, siempre aparece el sobrino, el primo, el hijo que nunca reconoció y que apareció, aparece como en el programa de la señora, aparece el amante, el que demuestra que llevó 2 años conviviendo con él, o sea, siempre aparece alguien que tiene que probar obviamente que tiene un lazo de consanguinidad con el que murió para demostrar su capacidad de heredero. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, muchas gracias. Pregunten, siga, mijo. Y, o sea, como tú mencionabas antes, que la junta se reunía y planeaba si querían un nuevo, ser una nueva persona que entra a la empresa. Y Sí. como esa está la herencia que se hereda, no sé, a alguien con la misma sangre, sí, sanguínea, No, con no la consanguinidad, quieren, es no la con quieren, sangre. sí. Entonces, bueno, entonces no lo quieren aceptar, porque, bueno, no tiene experiencia, digamos que es un novato, sí, no tiene No, eso no experiencia y tiene no lo nada que quieren ver, aceptar. mijo. Eso no tiene nada que ver porque digamos que normalmente en las empresas, perdón, te interrumpo antes de que termines tu frase, pero normalmente la junta directiva no trabaja en la empresa. Cuando las empresas son de este tipo, sociedades anónimas, normalmente los que colocan el capital no trabajan en la empresa. Hay una división entre, mijo, dame un segundo, ¿sí? ¿Me permite un segundo? Aquí esta es la otra asignatura, esta se llama gerencia financiera, aquí. Ya que cada lo que preguntan lo ven en otros lados. Acá. Mijo, ¿ve mi diapositiva? Sí, señora. Vale, ahí está, no es, Sí, es señora. esta, no es, esta. Esta tampoco es esta. Normalmente en las empresas de sociedades anónimas hay una separación entre la propiedad y la dirección. Una cosa son los dueños y otra cosa son los que dirigen la empresa, ¿me entiendes? Uno contrata al gerente general, uno contrata al gerente financiero. Es posible que uno de la junta trabaje en la empresa, pero normalmente no trabajan todos. Lo único que esperan es poner su capital, que les den los dividendos y ellos trabajan en otras cosas. ¿Claro? Entonces, normalmente cuando este tipo de empresas son grandes, existe una separación entre la propiedad y la dirección. ¿Por qué? Porque eso genera eficiencia. Supón que tú eres el de la junta, tú eres miembro de la junta directiva, eres uno de los socios y estás gerenciando la empresa y a la empresa le va mal. ¿Con qué cara vas a la junta? ¿Cierto? En cambio, si uno contrata a un tercero, yo contrato aquí a Franklin, le digo, usted va a ser el gerente de la empresa. Listo. Entonces, si le va mal, ¿qué hago fácil? Lo saco, lo echo, lo despido, porque él tenía que rendirme cuentas a mí y hacer el trabajo bien hecho. ¿Sí es claro, mijo? Sí, señora. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Y sigo sacando mis otros cursos. Sigan por ahí estoy escuchando, cuéntenme. ¿Cuáles son los beneficios de que la empresa cotice en la bolsa de valores y qué tanto se vería afectada en el mando, digamos, de que si la empresa está totalmente bien y no necesita de inversionistas, pero sin embargo empieza a cotizar en la bolsa de valores? Lo que pasa es que cuando las empresas cotizan en bolsa es porque para el desarrollo de sus actividades necesitan capital que no tienen. Entonces, la forma de adquirir capital es mediante el sistema bursátil, ¿de acuerdo? Entonces, para que me lo entiendas mejor, cuando yo soy la empresa Constanza Torres y empiezo a cotizar en bolsa, hay una cosa que se llama, venga, le explico, les va a tocar que vayan en esa GEPIN porque me están haciendo preguntas, son de GEPIN, oiga. Si no. Resulta, para que me lo entiendan mejor, mi niña, en el mercado bursátil hay dos tipos de mercados, el mercado primario y el mercado secundario. Cuando yo hago por primera vez la emisión de acciones, yo digo, voy a sacar 100.000 acciones al mercado, a la bolsa. Esas 100.000 acciones las compró alguien, ¿de acuerdo? Y yo soy el emisor, es decir, yo soy la empresa, hago la emisión del título y los inversionistas la compran. ¿Hasta ahí tienes algún problema? No, señora, ahí vamos. Listo, ahí vamos bien. Pero resulta que hay un mercado que se llama el mercado secundario. Pues en el mercado secundario, por ejemplo, John compró la acción, él es el inversionista, él fue de los primeros que compró acciones, pero se cansó de la acción y la vende. Entonces aparece un inversionista B, aparece Jorge y la compra. Entonces, a mí me es indiferente quién la tenga y quién no la tenga.
simplemente siguen siendo las mismas 100.000 acciones en el mercado, ¿de acuerdo? Ok. ¿Sí es claro? Sí. ¿Para qué beneficios tiene? Pues que tú recoges capital y que lo único que haces es pagarles los rendimientos o los dividendos de acuerdo, pues claro que sí puedo terminar la explicación, de pronto hasta me lo entienden mejor. Si algún día salgo de estas dos renglones, entonces, ¿qué gana la empresa? Pues que recibe capital. Ahora, si la empresa no da utilidad, pues no paga dividendos. En cambio, imagínate tú que pidiera 1.000 millones de pesos prestado al banco y no pudiera pagar. Ahí sí se mete en un lío porque tendría que pagar con sus garantías o lo que se conoce como colaterales, que es la maquinaria, las bodegas, los carros y demás. ¿Sí, jovencita? Sí, profe, ya ahí es el riesgo del quien invierte, decide Sí, confiar o no en la pero empresa. claro, pero mira que aquí habíamos dicho que había una empresa que servía para evaluar la acción y decirle, oiga, jovencito, usted puede ganar o puede perder. ¿De acuerdo? Listo, profe, sí, señora. Entonces se llaman calificadoras de riesgo. Entonces su merced sabe a qué riesgo se mete. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Profe, Señor. qué pena. Es que hay una cosa que no me queda clara de eso. O pues más o menos tengo la idea. Cuando venden las acciones es cierto porcentaje de la empresa. Y los accionistas, digamos, los que la crearon, ellos se reúnen y entre ellos ponen ese porcentaje o quién da el porcentaje que se va a vender. Claro, amigo, eso es decisión de junta. Y además que existe algo que era una tarea, pero es que como si no me dejar ni tareas ni avanzar en el tema. Ya me di cuenta. No se preocupen, yo les contesto todo porque a veces, no es que no tienen idea, no, yo me sé el cuento. Resulta que hay algo, voy a saltarme aquí un poquitico, voy a bajarme aquí. En las empresas hay algo que se llama capital autorizado y hay otra cosa que se llama capital suscrito. Era una tarea, pero miren, me toca hacer la tarea. Ay, estos tan benditos. Es el capital autorizado, cuando tú creas, es que como no hemos visto creación de empresa, de pronto no me entienden bien, pero ahorita es más fácil. Cuando las empresas, los socios se reúnen, los 5 que estábamos aquí, vuelvo y repito, Daniela, Dylan, Eduardo, Fabián y yo, nos reunimos. Cada uno puso 30, se reunió, dijo, vamos a armar la empresa. Entonces, cuando uno hace la minuta o el documento de escritura pública, uno en el documento coloca algo que se llama capital autorizado. Entonces dice, mire, esta empresa para funcionar en el futuro necesita un capital autorizado nosotros pusimos 30, o sea, son 150, de 300 millones de pesos. ¿Listo, mijito? Este dato es el que está en el papel, pero para que la empresa empiece a funcionar, necesita el 50% de ese capital y es lo que conocemos como capital suscrito, que es el 50% del capital autorizado. Entonces, para funcionar, o para arrancar, tiene que colocar los socios, o en este caso los accionistas, 150 millones de pesos. ¿Hasta ahí vamos bien, mijito? Sí, señora. Entonces, cuando ya empieza la empresa a funcionar, ellos dicen, nosotros 5 nos reunimos y decimos, oiga, ¿sabe qué? Necesitamos ampliar el capital social que aparece en los libros en el patrimonio para poder participar en una licitación o en un evento, o hacer un joint venture con otra empresa, o hacer una unión temporal. Entonces necesitamos subir el capital suscrito. Pero como el capital autorizado está en 300, entonces los socios dicen, vamos a hacer emisión de acciones vamos a decir que por 50 millones, ¿vale? Ellos se reúnen y dicen, bueno, tenemos un rango de 150, vamos a sacar 50. ¿Y lo sacan en dónde? En el mercado bursátil. Y entonces inversionistas compran acciones por 50 millones. ¿Listo? Que si necesitamos más plata después, pues todavía nos quedan 100. Entonces podemos sacar otros 100 millones en acciones. ¿Que necesitamos más? Pues simplemente voy al documento y en el documento hago un otro sí, lo llevo a la notaría, lo autentico y cambio el valor por otro, por 400, 500 o 600. ¿Claro? O sea que eso se saca del capital suscrito, ¿cierto? ¿Qué? O sea, las acciones que van a emitir
las añaden al capital suscrito. Sí, claro, se sumen. Ah, vale. Porque el capital suscrito es el que aparece en el estado financiero. Bueno. Sí, señora, gracias, profe. Gracias. ¿Puedo seguir con mi tema? Sí, señora. Vale, listo, no importa. Pregunten lo que quieran, pero es que, bueno, hay cositas que vemos más adelante de pronto. Bueno, entonces decíamos que las empresas de capital se dividen básicamente en dos grupos: sociedades anónimas abiertas que cotizan en bolsa, sociedades anónimas cerradas que no cotizan en bolsa. Esa es la diferencia entre una y otra, porque ambas necesitan el mismo número mínimo de accionistas, ambos tienen el número ilimitado de accionistas, ambos necesitan ¿qué? Pues representante legal. Es un representante legal, lo dijimos ayer, creo. ¿No? Es el que responde ante la ley por las actividades de la empresa. Entonces, cuando ustedes están a punto de graduarse, ya se están graduando, hay empresas que los contratan y les dicen, usted quiere ser el gerente general y además el representante legal. Normalmente en las empresas, el que es el representante legal es el mismo gerente general. Y además hay un suplente. Entonces, ustedes dicen, ay, tan chévere, voy a ser gerente y representante. Claro, ojo, ojo pelado bebé, dirían. Porque usted tiene que revisar claramente qué es la empresa, a qué se dedica, de dónde provienen sus recursos, porque es posible que si hay algún chanchullo, hay corrupción y demás, el que va a la cárcel no es el de la junta directiva ni el accionista, es usted que es el que firma todos los documentos. ¿Eso es claro? Sí, profe. Sí, señora. No les estoy diciendo que no acepten, claro, acepten y hagan el trabajo bien hecho y siempre hacer el trabajo con todo el amor del mundo hasta el último minuto del día. Pero aquí hay que ser muy cautos y hay que revisar la información porque los pueden engañar, ¿de acuerdo? Entonces, lavado de activos, testaferratos, actividades ilegales o ilícitas. Entonces, revisar siempre dónde provienen los recursos, a qué se dedica la empresa, todo. Porque el representante legal es el que responde ante la ley por las actividades de la empresa. Ambas tienen representante legal. Ambas necesitan reserva legal. La reserva legal es un porcentaje de la utilidad que se deja en el patrimonio para protegerlo, ¿de acuerdo? Y asimismo, estos dos tienen algo que se llama responsabilidad. La responsabilidad de los socios en ambos casos es limitada. ¿Limitada por cuánto? Por el aporte. Si yo puse 30 millones y la empresa entró en crisis, yo respondo solo con esos 30 millones. Distinto a otro tipo de empresa, donde la responsabilidad es ilimitada, es decir, que yo respondo hasta con mi propio patrimonio, es decir, con mi casa, con mi carro y con todo. Ahora, dentro de estas empresas de capital, dentro de estas empresas de capital, dijimos que estaban constituidas por acciones. Entonces, tenemos tres tipos de acciones. Acciones son de tres tipos. Se llaman acciones ordinarias o comunes. Acciones preferentes. Profe, en la reserva legal tú dijiste que era un capital que se guarda ¿para qué? Para proteger el patrimonio. Cuando yo le pregunte en un quiz, mijo, ¿cuál es el objetivo de las reservas? ¿Qué me tiene que contestar? Mijo. Pues, ¿el objetivo de las reservas? Sí, ¿cuál es? ¿Se lo acabo de decir? Ah, sí, o sea, es un capital que se guarda para proteger el patrimonio que uno tiene. Exacto. El objetivo, cuando yo le pregunto en un quiz, ¿cuál es el objetivo de las reservas? Su merced me dice, proteger el patrimonio. ¿Claro? Sí, señora. Cuando veamos estados financieros lo ve más claro, ¿vale? Listo, bro. Vale. Y hay otro grupo de acciones. Es que este tema es muy chévere, por eso les digo que algunos que lo dejaron para allá al final, no había que dejarlo al principio bueno, de pronto al final para encontrarle más el gusto. Y hay otras acciones que se llaman privilegiadas. Privilegiadas. Las acciones otorgan al que las tiene unos derechos, ¿de acuerdo? Entonces, los derechos que otorgan se conocen como derecho político, ¿no?
y derecho económico. Derecho económico. Estas acciones privilegiadas también reciben el nombre de industria o goce. Por si lo ubican de otra manera también. Aunque en Colombia normalmente no tenemos realmente acciones privilegiadas. En otros países sí son muy fuertes. Por ejemplo, en el Japón se conocen como industria o goce y es cuando, por ejemplo, las grandes empresas japonesas que son grandes corporaciones y que cotizan en bolsa y demás, ellos sí tienen una bolsa más grande que la nuestra y su indicador es el Nikkei, y una persona ha trabajado toda la vida, cuando la persona termina su labor, se va a pensionar o ya cesa su actividad por jubilación y demás, lo que le ofrecen es si alguien de su familia lo puede reemplazar en el cargo, o lo otro que le ofrecen es acciones privilegiadas, que le da unos derechos. Aquí nosotros no tenemos eso, aquí no respetamos mucho a los ancianos, sino que incluso a los 35 ya es viejo, laboralmente hablando, ¿no? ¿El derecho político en qué consiste? En que usted tiene voz y voto. Los comentarios al pie son del profesor, no son de la escuela, bueno, para evitarnos problemas. Tienen voz y voto, es decir, que en la asamblea uno puede opinar y puede votar. Lo que pasa es que cuando las empresas son muy grandes y hay un gran número de accionistas, lo que uno pesa no pesa nada. Y voy a dar un ejemplo. Es muy frecuente que usted vea por televisión, lo hacen recurrentemente, por internet, las asambleas de los accionistas de Ecopetrol. Son miles. Y como son miles, pues lo que yo vaya a decir no importa mucho. Entonces le dan la palabra a uno que otro, pero normalmente lo que se hace es que se nombra un vocero de los accionistas minoristas. Y entonces se reúnen entre todos, nombran a un delegado que va y opina. Pero como su peso porcentualmente hablando dentro de todo el capital accionario apenas puede ser del 20 o 15 o 18%, pues realmente frente al resto no tiene mucho que hacer, pero pues uno tiene voz y voto. En el derecho económico tenemos, como es un derecho, tenemos derecho a los dividendos. Dividendos, siempre y cuando la empresa dé ¿qué? Utilidad. Si la empresa da utilidad, le pagan al accionista un dividendo y ese dividendo corresponde a lo que se considere se le debe pagar al socio y no todos los dividendos se reparten, una parte se capitaliza, otra se reparte y corresponde a lo que uno tiene en sus aportes, un porcentaje de eso, de las utilidades. Pero es plática, y es la plática que esperan muchos. Adicionalmente, pues, digamos, además el valor de la acción. Si el valor de la acción, cuando tú me preguntabas hace un rato, jovencita, que qué beneficios tenía para las empresas, a veces no es tanto para las empresas, sino para el accionista. Si mi acción empieza a subir, pues yo vendo y gano el diferencial. Pero si empieza a bajar, yo trato a veces de comprar barato, depende con la posición del tipo de perfil del inversionista. Cuando uno quiere comprar, espera que baje, y cuando uno espera vender, espera que sube para ganar. Algo como esto, no sé si lo tengo abierto, déjeme un segundito, miro. Profe, qué pena. ¿Qué? Mijo. Los dos derechos de que hablamos salen de las tres tipos de acciones. Ya vamos a mirar, ¿listo? Listo, profe. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí uno podría mirar el comportamiento de un activo. Entonces, cuando empieza a bajar, yo digo, ay, bueno, en algún momento va a subir, entonces aprovecho a comprar barato. ¿Ven mi pantalla? ¿Cierto? Sí, profe. ¿Y ven mi cursor? Entonces. Sí, señora. Miren que este activo, a ver si lo podemos mover un poquito y mirar cómo ha sido su comportamiento. Miren que viene arriba, y empieza a bajar. Entonces, en este punto, que es el más bajo, yo trataré de comprar para que cuando suba yo gane. Y cuando estoy aquí arriba, trato de vender, ¿cierto? Para poder ganar también. Entonces, depende de la posición de cada uno. Quiero hacerme entender, si no es así, me dicen, por favor. Ahora sí, vamos con la pregunta tuya. Las acciones ordinarias o comunes tienen derecho económico y derecho político. Es decir, tienen voz y voto y tienen derecho a los dividendos. ¿Contestas a tu pregunta, mijito? Sí, profe, gracias. Listo. Vamos con las preferentes. Las preferentes solo tienen derecho económico, no tienen derecho político, pero como tienen derecho económico, no tienen derecho político, tienen un derecho económico más alto
que en las acciones comunes. Se le paga más y primero al de las preferentes, por eso son preferidas, que las comunes. Las preferentes solo aplican normalmente para las empresas que cotizan en bolsa. Las acciones ordinarias son para las empresas cerradas, normalmente. No significa que las abiertas no tengan ordinarias, también las tienen. Y en las acciones privilegiadas, como son privilegiadas, tienen lo mejor de las dos, ¿cierto? Tienen derecho político y tienen un derecho económico primero y más alto que las anteriores. ¿Claro, mijito? Sí, señora, gracias. Gracias. Me devuelvo aquí un tilín. Aquí teníamos que empezamos hablando de las empresas de capital, dijimos que su aporte se llamaban acciones, que teníamos en principio dos acciones, las anónimas abiertas y las cerradas. Las abiertas, decíamos, cotizan en bolsa, las cerradas no cotizan en bolsa. Pero hay un tercer grupo que se llaman sociedades, o sociedad mejor, anónima simplificada. Esta empresa, este tipo de empresa, se creó en el año 2008 para tratar de legalizar a aquellas personas que estaban en la ilegalidad comercial, es decir, aquellos que vendían o compraban sin factura y vendían de la misma manera y que no pagaban impuestos. Entonces, lo que se hizo fue crear una empresa que se llama Sociedad Anónima Simplificada, que mínimo necesita un socio. Por eso yo les decía ahorita, cuando se fue el socio, que se fue Fabián, o que me morí yo, pues se puede volver una de estas anónimas simplificadas y tiene las mismas características porque siguen teniendo acciones. ¿De acuerdo? La diferencia acá es que mínimo necesita un socio. Máximo y limitado. Y tenemos un cuarto grupo dentro de las empresas de capital que se llaman sociedades comanditas por acciones. Igual que las anteriores, está creada por acciones, pero, aquí está el pero, esta acción tiene un pero, y es que tiene dos tipos de accionistas. Tiene los accionistas comanditarios, y los accionistas gestores. Y aquí es donde está el quid del asunto. Entonces, los accionistas comanditarios son los que colocan el capital. Y aquí volvemos a un punto que habíamos hablado hace un rato. En este tipo de empresas, el gestor es el que administra la empresa, es el que conoce el negocio. Entonces, puede que él no ponga capital, pero pone su intelecto. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que, ¿a quién ponemos aquí? A Silvana. Silvana sabe hacer cohetes para ir a la luna. O a Marte, de una vez, porque a la luna ya fuimos. A Marte. Hacerle la lucha al de Virgin y al de Amazon. Y entonces, ella sabe hacer los cohetes, pero no tiene el capital. Y supongamos que yo pongo el capital. Yo pongo $2.000 millones. Pero contrato a Silvana porque Silvana es la que sabe hacer los cohetes. ¿De acuerdo, Silvana? Sí, señora. Bueno. Sí, profe, sí, señora. Estoy desde el computador de Valentina porque estamos en la universidad, pero estoy aquí con ella. Vale, listo. Bueno, pero se escucha mucho ruido. Traten de hacerse en un lugar que no haya mucho ruido. Eso tratamos, profe, pero en todo lado hay ruido. Sí, listo. Entonces, Silvana sabe hacer los cohetes. Y resulta que yo puse la plata pensando en que ella lo iba a hacer. Entonces, ella administra el negocio, maneja el negocio y va a hacer el cohete. Resulta que cuando hicimos el cohete ni siquiera se levantó de la tierra. Del patio ni siquiera se levantó. Entonces yo perdí mi platica. Entonces aquí la responsabilidad, si yo tuviera deudas, si la empresa tuviera deudas con más empresas y más cosas, cada uno responde de manera distinta. La responsabilidad en el caso de los comanditarios es limitada por el aporte que puso, mientras que la de los gestores, como se suponía que Silvana sabía y se resultó que no sabía, entonces es ilimitada. Ella responde hasta con su propio capital por las deudas que se generen adicionales por el fracaso del negocio.
Y entonces tenemos aquí, y por aquí porque estaban escritos, tenemos aquí las empresas que se constituyen como empresas de capital. ¿De acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Me cuentan si vamos bien? Sí, profe. ¿Se me ven bien? Sí, profe. Vale, perfecto. Bueno, entonces... Su merced se haya mucho ruido, hágase en un lugar donde la dejen escuchar la clase. Entonces, vamos a la diapositiva ahora sí. Entonces aquí, como para ya entender mejor el cuento, ya explicadito allá, lo vemos aquí en resumen. La sociedad de capital, ¿quién es mi speaker oficial aquí? Yo tengo un speaker oficial, ¿no? Más el que mi speaker no vino. Pedro, mijo, su merced va a ser mi speaker oficial a partir de ahora, ¿vale? Listo, Sí, profe. aquí estoy. Ah, mijo, entonces. ¿Apareció mi Sí, speaker, señora, aquí John? estoy. Vale, John, mijo, Sí, espera un señora. momento que ahora me perdí, que es lo que tengo que... allá. Su merced lindo, ayúdeme con sociedad de capital. Pedro Pablo entonces va a ser el backup de John cuando no esté, ¿vale? Listo, profe. Vale, listo, mijo. Speaker, hable. Sociedad de capital. La sociedad de capital, su capital está dividido en acciones y se dividen en sociedades abiertas y sociedades cerradas. Las sociedades abiertas, sus acciones se manejan en el mercado financiero y las sociedades cerradas se transan en un mercado cerrado. Sociedades abiertas. La sociedad anónima abierta. Sociedades cerradas. Las sociedades anónimas cerradas. Las sociedades anónimas simplificadas. Las sociedades comandita por acciones. Hasta ahí es lo que hemos visto, ¿cierto? Entonces sabemos que las acciones, gracias, mijo, ya se va la siguiente, entonces me ayuda ahorita. Entonces tenemos que está dividido en acciones, que una se transa en el mercado bursátil, la otra no, que la sociedad abierta es la sociedad anónima abierta, la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima simplificada y la sociedad comandita. Mijo, John. La sociedad anónima abierta. Acciones comunes y ordinarias. Acciones preferenciales, acciones de industria o de goce. Listo. Entonces, cuando tenemos una sociedad anónima abierta que cotiza en bolsa, puede tener los 3 tipos de acciones. Pero cuando es una sociedad anónima cerrada, solo tiene acciones comunes u ordinarias. Ya sabemos qué derechos da, ¿cierto? Gabriela, jovencita, ayúdeme. Derechos de cada una. Gabriela. Sí, profe, disculpa, es que yo también estoy desde la universidad. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los derechos de las sociedades cerradas? No, ¿cuáles son los derechos de las acciones, jovencitas, las que están aquí? Dígame, ¿qué derecho tiene cada una? Ah, ok. Las comunes y ordinarias tienen derecho político y derecho económico. Las preferentes derechos solamente económico, pero mayores a las ordinarias. Y las privilegiadas tienen derecho político y económico, mayores a las 2 anteriores, y pues tienen lo de los dividendos, que son utilidades, que son mayores a las 2 anteriores. Perfecto, listo. Gracias, jovencita. John. Sí, señora. Sociedad comandita por acciones. Sector gestor. Es el socio que coloca el intelecto, tiene el conocimiento a que se va a dedicar la empresa, su responsabilidad es ilimitada. Socio comanditario. Es el socio capitalista. Aporta los recursos necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Su responsabilidad es limitar hasta el límite de sus aportes. Gracias, mijo. Me devuelvo acá un segundito, entonces para que entendamos mejor, porque yo sé que al principio no me entendieron este cuento, pero ya sabemos qué son las empresas de capital. Vamos con las empresas de personas. Pues se llama empresa de personas porque los socios que la forman se conocen entre sí, son amigos o familiares, o sea, son del diario vivir. Entonces, por eso se llaman sociedades de personas. Básicamente, tenemos 2 grupos dentro de las sociedades de personas. La sociedad colectiva y la sociedad comandita simple. Pero si recuerdan en la clase de sociedades de capital, ahí habían las comanditas por acciones. En esta solo se llama simple. Aquí hablamos de socios, ¿de acuerdo? Y la sociedad colectiva es una sociedad de familia, cuya responsabilidad es ilimitada porque responden con su propio patrimonio. Pues si somos familia,
y nos equivocamos todos, pues obviamente todos respondemos, ¿de acuerdo? Al nombre de la sociedad, aquí me faltó una cosa, qué pena, me devuelvo ahora que veo esto. Aquí, en el caso de las sociedades anónimas, por ejemplo, colocarlo aquí abajito, cuando se les coloca el nombre a la empresa, pues se le coloca el nombre, Pepito Pérez, por ejemplo, y se le coloca SA. Creo que todos sabemos de qué estamos hablando, porque ya sabemos que se ya trata de una sociedad anónima y ya medianamente conocemos algunas características de la misma. Pero si fuera una sociedad anónima simplificada, entonces diríamos Pepito Pérez SAS. Se traduce Pepito Pérez, Sociedad Anónima Simplificada. Pero si fuera una sociedad comandita por acciones, sería Pepito Pérez. Eso sería una sociedad comandita por acciones. O sea, SCA. Esto que aparece aquí, que voy a colocar en azulillo, las empresas deben colocarlo para que los clientes, los inversionistas y todo el mundo identifique de qué tipo de empresa se trata, porque esta es la identificación de la forma de constitución de la compañía. ¿De acuerdo ahí? Sí, señora. Vale, mijo, gracias. Vuelvo acá. Entonces, ahora sí, la sociedad de personas. Entonces, cuando nosotros creamos una sociedad colectiva, para identificarla y que la gente sepa que es una sociedad colectiva, le colocamos a la sociedad el hijos o el hermanos o lo que corresponda. Es decir, tendríamos aquí Pepito Pérez, Pepito Pérez e hijos. O Pepito Pérez, bien escrito, ¿no? Pepito Pérez y hermanos. Y entonces sabemos que de acuerdo a esto que está aquí en azulito, es una sociedad colectiva. Ya sabemos que la responsabilidad de la sociedad colectiva, pues es ilimitada. Y tenemos la sociedad comandita simple, que ya sabemos que una sociedad comandita tiene dos tipos de socios, que son los gestores y los comanditarios, al igual que en la anterior, el comanditario coloca el capital y el gestor coloca el intelecto, o aquí puede colocar incluso activos como capital. Es decir, puede que no coloque plata, pero coloca la finca, coloca un carro, coloca la bodega, coloca la máquina. Y al nombre de la empresa se le agrega el SCA. ¿Están de acuerdo? Sí, no, señor. No, señor, no pueden estar de acuerdo. O sea, no pueden ser las dos al mismo tiempo. Es que es para ver si están pendientes, pero me dicen, sí, señora. Pepito Pérez, sociedad en comandita simple. ¿Listo? Por ahí alguien sí me contestó, uno de los chicos, que sí, que estaba errada. Tienen que estar aquí pilas, chicos. Ay, caramba. Bueno, ahora, dentro de las sociedades de personas tenemos esas, entonces me devuelvo. Ya tenemos claro las personas, las empresas de capital, sabemos cuáles son las sociedades de personas y tenemos una que se llama naturaleza mixta, pero aquí es muy fácil adivinar de alguna manera qué empresa podría pertenecer a este grupo. Si recuerdan, cuando vimos de acuerdo a su aporte, decíamos que hay empresas mixtas. Entonces, tenemos lo siguiente. Entre las empresas de naturaleza mixta, el aporte que colocan no se llaman acciones, se llaman cuotas o partes de interés social. Profe, aquí, señor. ¿Qué diferencia hay entre cuotas? Sí, entre cuotas parte de interés social bueno, sí, a los intereses. ¿A los intereses? Perdón, sí, a comprar acciones. Es que la acción es un título o valor, la cuota o parte de interés social es un aporte. Ok, profe. ¿Listo? El título o valor su merced lo puede vender y endosar. ¿De acuerdo? Sí, señora. Vale, mijo, gracias. Entonces, la cuota parte de interés social es el nombre que recibe el aporte que hacen en esta empresa. ¿De acuerdo, mijo? Entonces, aquí se conocen los socios. La primera empresa de naturaleza mixta que existe es la sociedad limitada.
Y la sociedad limitada tiene límites, por eso se llama así. Entonces se identifica con la denominación social que determinen, es decir, que si fuera Pepito Pérez, la empresa sería Pepito Pérez LTDA o Pepito Pérez Limitada. Entonces tiene que aparecer esto para saber que es una empresa limitada. Entonces la razón social, ya sabemos que la razón social es el nombre de la empresa, entonces debe tener este componente en el caso de las empresas de naturaleza mixta, en el caso de las limitadas. Si a usted es el gerente de la empresa o el dueño de la empresa y en alguna factura o algo se le olvidó colocarle esto y la empresa fracasa, su responsabilidad es ilimitada. Antes, si no, si lo hace correctamente, la responsabilidad es limitada. Como además tiene límites, esta empresa tiene mínimo 2 socios y máximo 25. O sea, tiene un mínimo y un tope, a diferencia de las anteriores. Mínimo 2, máximo 25. Profe, una pregunta. Señor. Es que en la diapositiva aparece que después de la razón social se pone la palabra ilimitada. Y limita, ¿es limitada? Limitada, sí. Sí, hay un Gracias. error en la diapositiva, pero ya la corrijo. Pero yo por eso le leí, pero es error de escritura. Listo. Profe, ¿tú subes estas diapositivas? No, mijo. Yo por eso las muestro, escribo en el Word, después escribo en el Excel, para aclarar cositas. Bueno. Pero no te angusties por esta parte porque te va a quedar más claro cuando tú hagas el primer taller que te toca, ¿vale? No te angusties por eso. Vas a salir un duro en este cuento. La otra sociedad de economía mixta que existe es aquella sociedad que su capital se compone de aportes del sector público y del sector privado. Eso ya lo sabíamos. Sin embargo, cuando el aporte del sector público está por encima del 97% y menos del 98%, esta sociedad, aparte de que es una empresa de naturaleza mixta, se considera una sociedad industrial y comercial del Estado. Profe, ¿esa tiene límite de participantes? No, mijo, porque como el aporte es el Estado y los otros pueden ser terceros, lo importante es que haya mezcla de los dos. ¿Listo? Y en los terceros puede haber los que hayan, los que quieran, ¿sí? Sí, los que se consideren. Sí, vale, profe. Buena pregunta. Y me devuelvo aquí nuevamente. Entonces ya tenemos de capital, de personas, de naturaleza mixta y sigue la de comercialización internacional. Este tipo de empresa se creó para fomentar de alguna manera la producción nacional y poder exportar y aprovechar los acuerdos de TLC que se habían hecho en los últimos años. Y el objetivo es que este tipo de empresas son las que exportan o su actividad de exportación es del 50% o más dentro de su actividad normal. Tiene que aparecer dentro de su razón social el nombre y el CI que traduce comercialización internacional, es decir, Pepito Pérez CI. O sea, Pepito Pérez, comercializadora internacional. Este tipo de empresas, como lo que se buscaba era que fomentaran el empleo nacional, la producción nacional y que los productos se conocieran en el exterior, tienen algunos beneficios tributarios y se les dan exenciones en algunos casos. Recuerden nuevamente que aquí cuando hablamos ya de tributario, nos estamos haciendo alusión a los impuestos. Entonces, su objetivo pues, es realizar operaciones de comercio exterior y dar a conocer los productos nacionales en el mercado externo.
Profe, una pregunta. Sí, mijo. Digamos que estas empresas, sí, alguna sociedad, supongamos una sociedad anónima, abierta, tenga, digamos, como actividad económica principal la comercialización internacional. ¿Esto hace que deje de ser una sociedad anónima a pasar a ser solo una sociedad de comercialización internacional? No. ¿Y cómo queda el nombre de la empresa entonces? Sigue siendo sociedad anónima. Ok. Profe, Señor. es que me queda una pregunta de los accionistas privilegiados. Que eran, pues es que eso me dice que acá en Bogotá, en Colombia no existe eso, pero allá en China sí existe. Ellos cómo hacen para regalar acciones, por así decirlo, y pues sé que... Digo, yo expliqué el caso con el Japón, ¿su merced no me escuchó? No, es que a mí se me cortó durante ese momento, Bueno, entonces amigo, pues no puede. Entonces, coincidencialmente yo no hablé de China, sino de Japón. Ok. ¿Cierto, compañeritos? ¿Alguien que me ayude? Mijo, parece que los otros tampoco escucharon la parte. Entonces te la voy a repetir. Cuando nosotros hablamos de las industrias privilegiadas, claramente dije que en Colombia no existían, que existían en otros países, y hablé particularmente del caso del Japón. ¿De acuerdo? Entonces dije, cuando una persona ha trabajado toda su vida en una compañía y ya va a salir de ella, jubilado o pensionado, o porque ya por decisión propia, después de mucho tiempo, porque en Japón la gente es muy leal a las compañías, va a salir, normalmente los dueños de la empresa le ofrecen dos opciones. Le ofrecen dos opciones de las cuales obviamente escoge una. La primera es que en su cargo lo reemplace a alguien de su familia. O la otra es que adquiera acciones de industria o goce. Es decir, va a ser parte, es un accionista de la empresa, minoritario obviamente, pero tiene derecho político y tiene derecho económico. ¿Sí, mijito? Sí, señora, yo me refiero a ellos cómo hacen para poder pagar ese, o sea, cuando la persona escoge las acciones, digamos, yo supongo que deben ser varias personas, ¿no? Entonces, ellos cómo hacen para seguir pagándole a ellos y a otro empleado aparte. Pues porque una cosa son dividendos y otra cosa es un salario, son dos conceptos distintos. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, más o menos, es que pues tengo un revuelto de ideas, pero sí ya lo estoy entendiendo. No, pues toca que las aclare porque una cosa es pagar un salario y otra cosa es que si la empresa da pérdida no paga dividendos. Si la empresa da utilidad paga dividendos, ¿de acuerdo? Vale, profe. ¿Listo? Bien. Y por último, me quedan las sociedades de hecho. La sociedad de hecho se considera una sociedad irregular porque no se constituye por escritura pública, sino por un acto de comercio. Entonces, digamos, es un acuerdo de voluntades. Aún en Colombia se hacen sociedades de hecho, sobre todo en el campo. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi finca y yo produzco grandes cantidades, tengo un hato lechero, entonces tengo cantidad de leche suficiente. Y el vecino, el campesino de al lado, sabe hacer quesos y los puede distribuir. Yo pongo la leche, él hace los quesos, los vende y nos dividimos las utilidades. Entonces, tan pronto se acaba el negocio, se acabó la sociedad. Y no hay necesidad de hacer escritura, ni minuta, ni nada por el estilo, simplemente es un acto de comercio. Obviamente que la responsabilidad de cada una de las partes es ilimitada. Aquí lo importante también es la palabra, ¿no? Porque pues afortunadamente aún en algunas partes del mundo la palabra tiene validez. Y en Colombia pues obviamente los campesinos la mantienen. Entonces, digamos que este tipo de acuerdos es más válido entre ellos. Para dar un ejemplo. Bueno. Y con eso, si revisamos el cuadrito, tenemos las sociedades que aplican para nuestro caso. Ahora bien, hay que entender una cosa y hay que tenerla muy clara. Una cosa es la empresa y otra cosa es la unidad económica. La empresa es una unidad económica independiente de los socios, es decir, una cosa es la empresa y otra cosa son los socios o accionistas. ¿Eso qué significa para que me lo entiendan en plata blanca, como dirían las abuelitas? Que si usted tiene una empresa, usted no puede sacar la plata de la empresa para ir a comprar el mercado de su casa, ¿sí? O usted no puede sacar del mercado de su casa para hacer el café en la empresa. O sea, son dos cosas distintas y usted las tiene que separar. Y por eso es que algunas empresas fracasan, porque a veces no entienden que la independencia aplica para cada caso.
¿Es claro? Sí, profe. Sí, profe. Vale, bueno. Teníamos una tarea por ahí pendiente, cierto, que era en el salario mensual legal vigente, pero lo vemos mañana. Entonces, como tarea, por favor, averiguan qué son las NIF. ¿Cuándo se hizo convergencia en Colombia? ¿Y cuáles son los grupos en NIF? Cuando aquí les pregunto qué son las NIF, por favor no me vayan a decir, son las normas internacionales de información financiera. No, lo que quiero preguntar es qué significan, para qué sirven, todo ese cuento, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Vale, mijo. Listo, profe. ¿Alguna pregunta de chicos? No creo, profe, por ahí mañana le tengo las dudas. Vale, mijo, váyalas apuntando, me trae el listado. Listo, profe. Vale, mijo, bueno, a todos buena tarde, cuídense mucho. Por favor, nos vemos mañana. Los que están en la escuela salgan con cuidado, no ojo en el transporte público, usen su tapabocas y demás. Buen día para todos. Gracias, vale, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Cuídense mucho.